Vamos a empezar con las conferencias. Ha habido un pequeño cambio. Por desgracia, Ferran Ferrer no puede venir porque tiene un problema familiar muy importante. Y entonces vamos a improvisar un poco, gracias a que está aquí Sistor, el compañero del proyecto de Extremadura, entre Sisto y yo. Vamos a subirle y empezamos ya, por favor, Juan, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues yo creo que vamos, ya nos adaptaremos y reestructuramos. Lo único, hay que procurar no afectar a la hora de la comida, que es el momento en el que la gente cambia de ánimo. ¿Perdón? No, en el café. Sí, vamos a intentar. Sí, tengo aquí medio tinglado, yo creo que va a funcionar. Vamos a ver si lo consigo. No, mi problema era que se iba, el que tenía un tiempo y tenía que retenerle que no se fuera. Bueno, Rafael Mata, yo creo que le conocéis mejor que a mí. Yo soy Juan Requejo y somos interveganos de primera hornada. Y hemos estado con Carolina y con más compañeros, con Fernando, también estuvo Alberto y González de Molina. A ver, gente distinta que ha estado colaborando en trabajar en un proyecto de ley que la mayoría conocéis y que no vamos a volver a contarlo, tranquilos. Quien estaba en este momento, no, nos lo van a contar otra vez, no. Vamos a seguir sobre ello, pero con cosas que son nuevas y que son interesantes. Ya veis en el título que en esta primera intervención vamos a hablar de un tema que es muy importante, creemos, para nosotros, que es la Directiva de Salud del Suelo y la Ley de Protección de Suelos. Cuando decimos la Ley de Protección de Suelos española, es la nuestra, porque de momento no hay otra. Aprovecho muy rápido para contar que simplemente doy esta información. Luego, cuando queráis hablar, alguno me querrá preguntar y os pondremos al tanto, Javier Alonso o yo, o el que tenga alguna información sobre qué está pasando con eso, pero que sepáis que no hemos hecho una labor todo lo intensa y eficaz que hemos podido. Yo, en ese caso, ahora que no está Javier Alonso, creo que Javier es muy habilidoso, es muy bueno, y hemos podido estar con casi todos los grupos políticos. Ha habido uno que no lo menciono. Pero hemos estado con todos y en general hemos tenido buena acogida o hemos llegado a ciertos acuerdos, grupos políticos del Congreso, para que la ley estuviera en el Congreso. ¿Qué nos ha pasado? Pues que en esta legislatura hay un atasco de leyes, hay una coalición de gobierno que necesita legislar mucho y por más que hemos dado codazos en la entrada, no hemos entrado. O sea, no entramos en esta legislatura. En consecuencia, cuando hemos hablado con los que podrían tener más interés en la ley, en sacarla, nos han dicho, no os preocupéis, en la siguiente. Y yo he mirado para abajo y he dicho, sí, seguro, ¿habrá siguiente? Bueno, esperemos que haya siguiente de esta coalición de gobierno parecida y que, por tanto, tengan capacidad en el Congreso de moverla. Esa es la situación. Mientras tanto, estuvimos en contacto muy estrecho con el Ministerio de Transición Ecológica, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General de Biodiversidad y, por tanto, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y con Jorge Martínez, que es, ahora ya no es Director General de Biodiversidad. Mientras estuvo, se tomó muy en serio la colaboración con nosotros. Estuvimos en alguna reunión como Intervegas, participando de los debates técnicos de un proyecto de ley española de suelo que incorporaba, además de nuestras preocupaciones, las cuestiones de descontaminación de suelos, erosión de suelos, prevención, es decir, toda una serie de cuestiones que son ahora mismo competencia estricta del Ministerio, que el Ministerio las tiene medio desordenadas. Quería hacer una ley sobre este tema y nos dejaron entrar como Intervegas con nuestro proyecto para que fusionaran ambos propósitos y se hiciera una ley que tuviera apoyo ministerial. Esto a nosotros, como Intervegas, nos pareció muy bien y ahí anduvimos trabajando hasta que aquello ya se vio abajo porque no lo van a sacar ahora. Bien, en ese contexto resulta que la Comisión Europea pone en marcha una iniciativa que es una directiva de salud del suelo, que voy a hacer alguna presentación para poner en situación a quien no esté más o menos familiarizado con nuestros conceptos, muy rápida.
Pero lo importante es que hay una directiva de salud del suelo que nos abre una oportunidad muy interesante y donde directamente os planteamos que estamos preparando una propuesta de Intervegas al proceso de consultas que está abierto hasta el día 24 de octubre y entonces queríamos esperar a que se celebrara este encuentro para ver cómo veíais esto y que lo presentáramos con el aval de todos en el proceso que está abierto por parte de la Comisión Europea. Es una directiva que todavía está muy en mantillas, pero las cosas que se tratan son muy interesantes y hay cosas que no trata que vamos a intentar que trate, que tienen que ver con elementos que sí que contemplábamos nosotros en el proyecto de protección de suelos. Bien, vamos a hablar, lo primero de todo, vamos a hablar de una cosa que es fundamental. El suelo agrícola, el suelo primario, de producción primaria, está contemplado ahora mismo en el régimen jurídico y planificador español como un recurso económico y que, por tanto, cuando se entiende que la agricultura no es suficientemente productiva en comparación con un polígono industrial, con una urbanización o con cualquier otra cosa o con una área logística, se hace una reclasificación porque el suelo agrícola en realidad es un valor, digamos, inferior. O en todo caso, las utilizaciones que se hace de ese suelo son utilizaciones que se consumen en un ciclo 2 económico y por tanto no son patrimoniales. Un valor patrimonial es aquel valor que no se puede consumir en un ciclo económico de uso. Por ejemplo, este convento. Podríamos decir que lo podíamos reutilizar como discoteca, alterar toda su distribución y consumirlo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque es patrimonial. Por ejemplo, una marisma. Yo puedo poner en una marisma una refinería. Ay, sí, se ha hecho muchas veces en Tarragona, en Huelva, en Algeciras. En casi todos los sitios donde hay refinerías en la costa se hizo sobre marismas. Perdimos las marismas porque necesitábamos refinerías. Qué curioso. Bueno, pues este tipo de cosas nos definen qué es lo patrimonial. Hay dos leyes en España de protección de bienes patrimoniales. Uno es el patrimonio y capital natural y otro es el cultural. Y veremos que tenemos razones para decir que el suelo vivo pertenece al tercer orden de patrimonio que integra elementos de carácter biodiversidad natural y cultura y que es fundamental para que dentro de 20 generaciones, de 5 generaciones, dispongan nuestros herederos de las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros hoy. ¿Os suena esta frase, verdad? Creo que había una comisión Brundtland que hablaba de esto. Bueno, pues esto es patrimonio. ¿Qué es el suelo? Para empezar, no estamos hablando del suelo urbanístico. Estamos hablando de la capa externa de la corteza terrestre que se origina por la acción de los agentes geológicos en una roca madre que se va descomponiendo lenta continuamente, se meteoriza y se convierte en el soporte de la vida. La biosfera no existiría sin la primera capa de suelo vivo de la litosfera. No existiría, no habría vida. El soporte de la vida es que en la primera piel de la tierra se haya generado este soporte que permite alimentar a las plantas, a los hongos y por tanto a la fauna. Es decir, la escala de la vida nace de la primera parte del suelo vivo. Bueno, pues tenemos, como veremos, dos grandes agresiones de dimensiones enormes sobre ese soporte de la vida. Uno es la artificialización mediante urbanizaciones. La segunda es la utilización de un modo de manejo agrícola de alto rendimiento que aplica agroquímicos con gran intensidad y envenena y elimina toda vida sobre el suelo cultivado. Se generan alimentos en intensidades muy altas y perdemos el patrimonio. Justo, lo que no queremos se produce, que es que en un ciclo 2 hemos perdido lo que más nos interesa. ¿Cuáles son las funciones de este suelo vivo? En primer lugar, producción primaria de alimentos, pero también la regulación y purificación del agua. Bueno, entraría en explicar por qué es esto, pero no, imposible. Tercero, lo hablaremos, almacenamiento de carbono. En relación con el cambio climático, depende de qué hagamos con el suelo vivo y su uso agrícola, nos cambia la relación en el ciclo de carbono de intercambio entre suelo y aire. Nos cambia radical. Ahora mismo, la mayor parte, el suelo agrícola, la producción de alimento, es un sumidero de carbono.
nos supone un 23% de las emisiones, según el último informe de 2019 del panel de cambio climático. Otro modelo de manejo pasaría de emitir a captar. Esto es fundamental. La cuarta, provisión de hábitats para la biodiversidad. Y la quinta, suministro y ciclo de nutrientes. Son funciones del suelo. Este es el informe al que he hecho referencia, que es muy importante porque el panel de cambio climático puso de manifiesto que el suelo ahora mismo supone en el conjunto de sus actividades de fines agrícolas, silvícolas, ojo, no nos olvidemos que aquí dices la ganadería, es que la ganadería fundamentalmente se nutre de forrajes, que son por tanto una parte muy importante de los cultivos, salvo los pastos, que es un tema muy importante, que en fin, estamos en Cantabria, ese tema habría que tratarlo, pero no me da tiempo, ¿no? Creo que hay que procurar focalizar. Pero hay que dejar muy claro que no es lo mismo la producción intensiva de forrajes para ganadería intensiva, es muy diferente de una ganadería que se practica todavía en Cantabria, no totalmente, cada vez tiende más hacia la intensificación, pero mantiene todavía pervivencia. En tercer lugar, los procesos naturales, como he dicho, podrían hacer que el suelo agrícola pasara de emisor a sumidero. O sea, nos la jugamos en esto. Y, bueno, todo lo que tiene que ver para que mitigue el cambio climático y lo que se supone de adaptación. En términos de agricultura periurbana, que es uno de los temas que a nosotros más nos motivó al inicio de Intervegas, por el propio nombre, las ciudades están normalmente en vegas. Y las vegas han sufrido dos tipos de agresión, o cuatro, como ponemos aquí, muy importantes. Por un lado, su invasión por parte de la expansión de las urbanizaciones o de las viviendas aisladas. A lo mejor se habrá que hablar en Cantabria, en Andalucía, en muchas otras comunidades autónomas donde se han cambiado las leyes urbanísticas para plantear que se puede construir en el campo donde se quiera, de una manera más o menos disponible. En Andalucía ha habido un cambio reciente sobre eso. En Euskadi no, en Euskadi se mantiene una prohibición estricta, no se puede construir en el suelo no urbanizable. Y es un gran acierto porque ese mantenimiento está generando muchas ventajas, ¿no? Pero hay otras regiones en donde parece que lo único que sabemos hacer cuando tenemos que pensar en cómo generamos nueva riqueza es edificar. Y entonces, claro, perdemos suelo, ¿no? Perdemos mucho suelo. Y en el entorno de las ciudades, que son las vegas, es donde se produce la mayor pérdida de suelo por urbanización, por edificaciones aisladas, por redes de infraestructuras y por un modelo de alto rendimiento. Fijaros el cambio de la Vega de Granada en muy pocos años, en relación con los siglos de historia, que supuso una vega riquísima, una vega con un nivel de inteligencia territorial increíble de hace 800 años, con las acequias, con la utilización de una energía baratísima para distribuir el agua que se llama gravedad, sabiendo dónde captar el agua en el río Monachil, para poderlo distribuir en una increíble cantidad de terreno mediante una utilización de ingeniería sofisticada para poder distribuir el agua en las acequias, con adecuaciones de límites y de elementos increíbles, y todo eso ha sido perdido por una urbanización banal de adosados, que están ocupando un suelo al que no se le ha dado el menor valor, porque como sociedad nos ha parecido que esa actividad era obsoleta, que teníamos nuevas formas de generar riqueza y que por tanto ya no lo necesitábamos y que le dábamos una nueva. ¿Qué es un suelo vivo? Un suelo vivo es un asunto interesantísimo, tampoco voy a entrar, pero sí un pequeño trazo. Los suelos vivos es una estructura muy compleja que estamos empezando a conocer. Históricamente había un conocimiento intuitivo, mágico, de cómo funcionaba el suelo. Había poca ciencia. Ahora mismo, gracias a nuestros instrumentos de microscopía y de análisis muy sofisticados, estamos pudiendo entender científicamente cómo funciona un suelo vivo. Es increíble, es como tuvimos hace muchos años, una salud basada en la fisiología y en la observación exterior, y hoy tenemos una salud en donde el médico ni te mira, solo mira la pantalla y mira las analíticas, tal. Bueno, pues en el suelo nos pasa igual. Ahora mismo estamos empezando a saber muchísimas cosas. Y sabemos que hay una estructura muy compleja que varía en cada lugar, porque varía el clima, varía la composición mineral del soporte, varía la meteorización, para llegar a una composición de arqueas, bacterias,
de hongos, de micorrizas y la microfauna, todo ello para lograr el gran milagro de la fotosíntesis, poniendo a disposición de las terminaciones radiculares de las plantas los minerales esenciales que necesitan. ¿Qué sucede? Que cuando el Sapiens Sapiens hace un descubrimiento maravilloso que es la agricultura en el Neolítico, altera los ritmos y en varios ciclos de cultivo desmineraliza el suelo. Luego hay que recuperar la fertilidad. Eso se hizo durante siglos mediante la aportación de excrementos, la mayor parte de las veces animales y otras veces humanos, mezclados adecuadamente, pim, pam, pum, tal. Todo eso era un ciclo de carbono local. Ese es el que hemos roto, el ciclo de carbono local. Esto es lo que, bueno, veis que es un poco las bases de esto, y me interesa mucho que veamos esta diapositiva. Si veis, el círculo de ese lado es la biodiversidad tal como la entendíamos y como la entiende la mayor parte de la gente todavía, que es que la biodiversidad son los animales, las plantas, lo que vemos. La biodiversidad de lo que vemos. La biodiversidad es si hay mamíferos, si hay reptiles, si hay plantas, si hay no sé qué. No, ahora mismo, cuando hemos empezado a conocer las cosas, la mayor parte de la biodiversidad es microbiológica. Son protistas, en el caso de eucariotas. Luego, donde nos estamos jugando la supervivencia del planeta es en lo que no vemos, en lo microbiológico, que es justamente lo que estamos envenenando en 12 millones de hectáreas de cultivo que hay en España, en su inmensa mayoría, menos cerca de 2 millones, en fórmulas de manejo basadas en aplicación intensiva de nutrientes y agroquímicos. Y la biodiversidad está básicamente ahí, aparte de en mí, que yo también me encargo de 2 kilitos de microbiota, de microbiodiversidad, para poder mantener esa biodiversidad, pero ese es el problema. Además de esta, que es de origen natural, tenemos un valor patrimonial de los suelos construidos, los bancales, lo que se ha hecho en Canarias, que no había suelo porque era volcánico y a lo largo de siglos se ha ido construyendo suelo. Es un suelo que hay que reconocer su valor porque ha sido el resultado de siglos de trabajo. No se puede perder, y lo contemplábamos en la ley. Bien, concluimos diciendo que el suelo como recurso natural forma parte de nuestro patrimonio. Es imprescindible que conservemos su diversidad. Y además entendemos desde Intervegas que la protección no puede ser general, porque entonces no es nada. Tenemos que hacer una identificación de las áreas de especial valor. Y por tanto, identificar dónde. En nuestro planteamiento no soportable desde un punto de vista sistemático, no tenemos medios, pero estimamos que estamos hablando del orden de unos 3 millones de hectáreas de suelo que denominamos los suelos de alto valor agrológico, de los cuales hablará Rafa ahora. Un tema fundamental es que, junto a la crisis de calentamiento global y la crisis energética, hay otra que está gestándose y el run run se oye ya mucho. Hay un sistema alimentario global que está en crisis y hay una urgencia no percibida de desarrollar nuevas fórmulas de alimentación de proximidad. Tenemos que volver a cultivar muchas de las tierras que hemos abandonado. Y eso supone volver a recuperar el ciclo de carbono territorial, no el fósil. Ahora tenemos un ciclo de carbono fósil. El carbono que llega en forma de combustible fósil, de nutriente y demás, y hay una parte de intercambio con la atmósfera en la fotosíntesis, en la captación de CO2, pero el balance final, ya lo habéis visto, es muy negativo, y tenemos que ir a un ciclo de carbono de base territorial. La Revolución Verde ha conseguido éxitos incuestionables para alimentar a los 8.000 millones de individuos. No sé cómo vamos a cambiar esto. No sé si vamos a poder dar de comer a 8.000 millones de individuos cuando haya que renunciar al milagro de la producción masiva de alimentos. Pero desde luego es que ya no lo podemos mantener, es que es así. Y por tanto hay que volver a recuperar variedades locales que se adaptan a condiciones de suelo y climáticas experimentadas durante siglos y que hay que volver a recuperar porque lo que nos llegaba de Estados Unidos ya no vale, ya no va a valer. Solo valía si tenías una enorme cantidad de fósil para aplicar, si tenías capacidad de uniformizar y por tanto hay que cambiarlo. Y además no cabe duda que el sistema alimentario global se fundamenta en grandes unidades de producción que consiguen precios muy baratos con un transporte barato que arruina a todo el mundo. Y por tanto solo se puede trabajar en condiciones de mercado de sistema alimentario global. ¿Esto es importante? Pues muy importante. Estamos haciendo un trabajo en Vitoria-Gasteiz
para ver cuál es la vinculación de la ciudad, 250.000 habitantes, con la alimentación de proximidad, y después de analizar muchos flujos y mucho trabajo empírico, hemos concluido que no más allá del 5% de la alimentación de Vitoria-Gasteiz procede de su entorno inmediato, siendo muy generosos hasta 45 kilómetros. Quiere eso decir que si tenemos una crisis del sistema alimentario global, no quiero ni pensar en ello. No quiero ni pensar en ello. Nos vamos a comer unos a otros. O sea, lo de los Andes va a ser tontería. Va a ser tontería. Nos vamos a hacer todos carnívoros, porque lo único que podemos comer es a nuestro vecino. O sea, porque realmente estas son las condiciones. ¿Está Vitoria-Gasteiz rodeado de suelos improductivos? No, se produce muchísimo para el sistema alimentario global. Se produce para grandes unidades que producen a precios muy baratos, que no son adquiribles por los vitorianos, no porque no tengan dinero, es porque son dos variedades, patata y otra cosa, punto. Ahora, comer patata todos los días, o en Rioja Alavesa ponerse morado de vino, porque tienen 13.000 hectáreas de viñedo. Cuando haya una crisis del sistema alimentario global, yo me voy a Rioja Alavesa, porque el vino está bastante bueno y ahí no vas a beber otra cosa. Y el que dijo el otro día que el vino es un alimento, aunque no sea de mi cuerda, estoy de acuerdo con él. Ha sido un alimento toda su vida, toda la historia. Y en Rioja Alavesa lo va a ser porque no va a haber otra cosa. ¿Qué es la directiva del suelo? Primero, es de salud del suelo, muy importante. El nombre está ya puesto. Y el nombre es lo más importante según la descripción de la creación, ¿no? Poner nombre a las cosas. Lo que sabemos hoy de la directiva lo estoy resumiendo muy rápido, muy aquí. Primero, que está hablando de alimentación, de naturaleza y de economía. Y que fija 3 objetivos para la directiva. Especificar las condiciones para un suelo sano, no productivo, sano. Y la salud es estructuras microbiológicas saludables, que se autorreproduzcan a sí mismas, que sean renovables, que trabajen con la experiencia de los millones de años que la naturaleza ha entendido que era la mejor solución para mantener un sistema complejo en equilibrio. Sano. Esto es muy importante. Segundo, determinar las opciones para la vigilancia del suelo. Esto están desarrollándose sistemas de indicadores, mencionaré algunos como el Lucas y el Lanta. Lucas no es un amigo, es el anagrama de las siglas. Y establecer normas para que favorezcan el uso y restauración sostenible del suelo. Nosotros querríamos meter un objetivo adicional, que es identificar aquellas partes del territorio que disfrutan de unas condiciones de suelo de especial valor que requieran una protección especial, porque eso lo va a explicar muy bien Rafa, nos va a proteger frente al régimen jurídico que nos deja desasistidos en los momentos que lo necesitamos. Esto es el proceso de consultas. Como veis, se está consultando a autoridades, organizaciones, y ahí donde dice asociaciones interesadas en la materia, nosotros. Y ahí nos presentaremos en la consulta y diremos cosas. ¿De qué hablamos? Pues hablaremos de indicadores. Aquí es donde viene Lucas, que es las siglas de esta formulación en inglés, y donde se está trabajando ya mucho en qué hay que hacer para poder entender, seguir y conocer la evolución de la biodiversidad y los plaguicidas en el suelo. Y también en LANCA, donde se trabaja con 5 dimensiones: resistencia a la erosión, filtración mecánica, físico-química, regeneración de aguas subterráneas y producción biótica. Veis que estos contenidos plantean ya algunos cambios con respecto a los clásicos paneles de Estados Unidos o de FAO, que trabajan mucho más sobre indicadores físico-químicos y productividad de la tierra, porque en realidad procedían de la Revolución Verde, y lo que interesa es que solo sean muy productivos. Entonces tenemos el caso, de Euskadi, donde los suelos de alto valor agrológico son los más productivos, es decir, los que están absolutamente impregnados de agroquímicos, porque tienen unos rendimientos muy altos. Esos son los de alto valor agrológico. Bueno, me van a permitir que me lo dude, ¿no? Según eso, los invernaderos de Almería son los suelos de alto valor agrológico por encima de ninguno otro en toda Europa, ¿no? Y yo tengo dudas de que eso sea así. Hay un segundo elemento muy importante: no toma de tierras. Esto no está todavía en la directiva, pero mucha gente de la que está aportando lo está diciendo. Tenemos que ir a una decisión europea de ni una hectárea más perdida sin una justificación de alto valor. Es decir, no vamos a decir que no puedan crecer los pueblos,
Sí, vale, pueden crecer, pero hay que incorporar un rozamiento enorme a ese movimiento. Si la raya se incrementa una hectárea y perdemos una hectárea de suelo fértil, tiene que ser por razones de fuerza mayor muy justificadas al máximo nivel. Huella ambiental de producto. Claro, ahora mismo estamos consumiendo masivamente todos productos con una huella ambiental extraordinaria, fundamentalmente por los agroquímicos y el modelo de manejo mecánico. Aparte de que lo que nos viene como comercio justo, que es genial, pero viene cargadito de carbono por el transporte. Luego todo, al final, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una gestión de la información muy cuidadosa y tomar muy buenas decisiones, lo cual nos supone modelo de manejo de los suelos y agricultura de proximidad. Exclusivamente no, pero lo máximo posible sí, que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, y todo lo que supone, como digo, las vegas y las zonas de pasto, ¿no? En la Directiva de Salud del Suelo, además, hay una vinculación valiosísima con dos estrategias aprobadas que son de la granja a la mesa y biodiversidad 2050, ¿no? Eso supone, por un lado, de la granja a la mesa, toda una estrategia europea de cambio de modelo de producción-consumo que no ha sido posible trasladar, como hubiera sido conveniente, a la PAC. ¿Por qué? Pues porque los países han impuesto sus intereses productivos frente al interés general patrimonial. Esto es muy clásico. Se ha abierto un conflicto y, de momento, ese conflicto hemos ganado algunas posiciones, pero no estamos muy bien. Y luego la de biodiversidad, que ahí sí vamos mejor, ¿no? En la de la granja a la mesa, ya sabéis que hay planteamientos que nos podrían beneficiar mucho en ese sentido, y tiene mucho interés los targets, las metas que se han establecido sobre pesticidas o sobre incremento de manejo orgánico, para no hablar de ecológico, que en España tiene unas normas muy concretas, más amplio, puede ser agricultura regenerativa, puede ser cosas diferentes que finalmente descansen en que el modelo de manejo, para mí yo diría de ciclo de carbono corto. Eso es lo fundamental, que es lo que cambia. Bien, y con esto le paso a Rafael Mata, insistiendo en que la propuesta de ley de protección que hemos elaborado en Intervegas y que estamos defendiendo desde hace años, por una parte, insistimos en la necesidad de que el suelo, especialmente el suelo de alto valor, sea patrimonial y que, por tanto, no esté sometido a los consumos, las pérdidas, deterioros que suponen los ciclos económicos. También defendemos el criterio selectivo, es decir, no estamos hablando de proteger, porque una cosa es que el suelo siempre tenga un valor de biodiversidad, pero en términos regulatorios nos interesa mucho, como se ha hecho con los espacios naturales protegidos, identificar dónde queda al margen de transformaciones de actividad. Y eso creemos que es una táctica que es muy conveniente. Es decir, no estamos hablando del conjunto del suelo, donde habríamos perdido la batalla. Estamos hablando de identificar unos suelos de alto valor agrológico, los HABAs, para actuar sobre ellos. Y siempre en un marco general de regeneración de suelos, descontaminación, prevención de la erosión, mantenimiento de la biodiversidad. Eso general, pero identificando esas zonas. Y nada más. Muchas gracias.